Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre les traemos las noticias más frescas y jugosas del universo de las celebridades. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un giro inesperado que ha dejado a muchos con la respiración contenida. Vamos a sumergirnos de lleno en el reciente revuelo que ha envuelto a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, estamos hablando de ellos, de ese dúo que hizo suspirar a millones y que, para muchos, representaba la pareja perfecta. Y es que, como bien dice nuestro intrigante título de hoy, parece que un evento inesperado, nada menos que una enfermedad, podría haber sido el catalizador para un posible acercamiento, e incluso una reconciliación. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este potencial desenlace de un drama que ha mantenido a la comunidad fan en vilo durante mucho tiempo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza en esta historia, no se olviden de darle a ese botón de asterisco suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Así que pónganse cómodos y vamos a ello. La noticia ha corrido como la pólvora, y es que en el vertiginoso mundo de las estrellas, las relaciones a menudo son tan efímeras como un parpadeo, o tan duraderas como el oro. Y la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, sin duda, ha sido una de las que más ha capturado nuestra atención. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era innegable, palpita en cada escena, en cada mirada robada, en cada roce fugaz. Y claro, la magia de la ficción traspasó la pantalla, o al menos eso es lo que el público, ávido de romance, deseaba creer. Los rumores de su romance florecieron alimentados por apariciones juntos, gestos cariñosos en público y esa chispa que para muchos era la prueba irrefutable de un amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en este ámbito, la realidad a menudo es más compleja de lo que parece. La relación, que tanto ilusionó a sus seguidores, terminó, dejando un vacío y, sobre todo, muchas preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? Estas interrogantes se han mantenido latentes, alimentando todo tipo de especulaciones y debates en las redes sociales y en los foros de fans. Y es aquí donde entra en juego el factor sorpresa, ese giro del destino que a menudo escribe las historias más interesantes. Se ha reportado que Can Yaman, nuestro carismático protagonista, ha estado atravesando un delicado momento de salud. Al parecer, ha estado lidiando con algunos problemas de salud que lo han alejado temporalmente de sus compromisos y han encendido las alarmas de sus fans. Y es precisamente en estos momentos de vulnerabilidad, cuando las barreras se bajan y las emociones se desbordan, que a menudo resurgen sentimientos latentes o se abren puertas antes cerradas. Según diversas fuentes y publicaciones en medios de comunicación turcos, y que nuestros fieles seguidores en redes sociales también han compartido, Demet Özdemir habría mostrado preocupación por la salud de su expareja. No se trata de una simple cortesía, sino de un gesto que para muchos indica que la llama del afecto, o al menos un fuerte vínculo de amistad y respeto, aún podría estar presente. Se habla de mensajes de apoyo, de interés por su bienestar e incluso de posibles visitas o contactos discretos. Estos rumores, aunque aún no confirmados oficialmente por ninguno de los dos protagonistas, han sido suficientes para desatar una ola de esperanza entre aquellos que nunca dejaron de creer en la posibilidad de una reconciliación. La pregunta que todos nos hacemos ¿es esta enfermedad un preludio para un reencuentro sentimental? En el mundo de las celebridades, donde las emociones a menudo se magnifican y las presiones son enormes, es difícil predecir el curso de los acontecimientos. Sin embargo, es un hecho que las crisis personales, como una enfermedad, a veces obligan a las personas a reevaluar sus prioridades, a mirar hacia atrás y a considerar lo que realmente importa. Y si hubo un vínculo genuino entre Can y Demet, un afecto profundo que trascendió la fama y los flashes de las cámaras, este podría ser el momento perfecto para que ese sentimiento resurja. Hay quienes argumentan que una separación siempre deja cicatrices, y que el tiempo y las circunstancias pueden ser los mejores sanadores. Otros, más románticos, creen firmemente que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, el universo conspira para que así sea, y una situación como esta podría ser precisamente una de esas conspiraciones divinas. Piénsenlo, en medio de la fragilidad y la preocupación por la salud de uno, las defensas bajan, se recuerdan los buenos momentos, se valora la conexión que existió. ¿Podría ser este el momento en que ambos se den cuenta de que lo que tuvieron fue más valioso de lo que creían? Además, debemos recordar la intensidad de la relación que vivieron.
Estuvieron juntos durante un periodo significativo compartiendo no solo proyectos profesionales sino también, aparentemente, una vida privada. Las rupturas en estas circunstancias pueden ser particularmente dolorosas y complejas. Y a veces lo que se necesita es un evento externo, algo que sacuda la rutina y obligue a una pausa, para poder ver las cosas con una perspectiva renovada. La reacción de Demet Özdemir, si los rumores son ciertos, sería un indicio muy fuerte. Si ella se preocupa genuinamente por Can, y él, por su parte, también siente algo por ella, este podría ser el primer paso hacia un diálogo abierto y sincero, un diálogo que quizás no fue posible durante su relación o después de ella. La comunicación es clave y en una situación de vulnerabilidad, la comunicación tiende a ser más honesta y despojada de pretensiones. Por otro lado, también debemos ser cautelosos. No podemos olvidar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública y las estrategias de marketing juegan un papel importante. Podría ser que estas demostraciones de interés sean simplemente gestos de cortesía entre colegas que se respetan, o incluso, en un escenario menos romántico, una forma de mantener el interés mediático. Sin embargo, dada la historia de su relación y la fuerte conexión que sintió el público, es natural que la esperanza de una reconciliación se reavive con cada pequeño indicio. Lo que sí es un hecho es que la noticia de la enfermedad de Can Yaman ha generado un torrente de comentarios y reacciones en las redes sociales. Los fans de ambos y los que admiraban la pareja han inundado las plataformas con mensajes de apoyo a Can y con especulaciones sobre el futuro de su relación con Demet. Los hashtags relacionados con ambos actores y con la posible reconciliación se han vuelto tendencia en varios países, demostrando el enorme impacto que tienen en sus seguidores. Y es precisamente esa conexión con su público lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Can y Demet no son solo actores, son ídolos para millones de personas. Sus vidas, sus amores, sus rupturas y ahora, quizás sus reencuentros, se convierten en parte de la narrativa colectiva de sus seguidores. Sería un desenlace digno de una telenovela, ¿verdad? Una pareja que se enamoró en pantalla, vivió un romance en la vida real, se separó, y ahora, un revés de la salud podría unirlos de nuevo. A veces, la vida imita al arte de la manera más inesperada. Si esta reconciliación se materializa, estoy segura de que sería una noticia que alegraría a una gran parte de su fandom. Muchos han seguido sus carreras por separado, pero la magia de verlos juntos, de ver esa química que cautivó a tantos, es algo que muchos añoran. Y quizás, solo quizás, esta sea la oportunidad que el destino les ha brindado para redescubrir ese vínculo especial. Tendremos que estar atentos a los próximos movimientos. La discreción es clave en estos momentos, y es probable que ambos opten por mantener su posible acercamiento lejos de los focos hasta que estén seguros de sus sentimientos y de la dirección que quieren tomar. Pero mientras tanto, las especulaciones seguirán fluyendo y nosotros, como siempre, estaremos aquí para traerles la información más relevante y las últimas novedades. En resumen, mis queridos amigos, hemos navegado por las turbulentas aguas de los rumores y las especulaciones que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado la posibilidad de que una enfermedad inesperada en la vida de Can pueda estar abriendo una puerta a la reconciliación con su expareja, Demet. Hemos hablado de la intensidad de su relación pasada, de la conexión que sintió su público y de cómo las crisis personales a menudo actúan como catalizadores para la reflexión, y quién sabe, para el reencuentro. Hemos analizado las diferentes perspectivas, desde el romanticismo inherente a estas historias hasta la cautela que se debe tener en el mundo del espectáculo. Lo que sí es innegable es el inmenso cariño y la atención que el público sigue brindando a esta pareja, y como cada pequeño indicio de un posible acercamiento genera una ola de esperanza y emoción. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí me ha resultado investigar y recopilar toda esta información. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que la enfermedad de Can Yaman podría ser el principio del fin de su drama con Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus pensamientos y teorías en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha mantenido al borde de sus asientos, por favor, no olviden darle un asterisco gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos estemos al tanto de esta emocionante posibilidad. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo.
Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos espectadores. Hasta pronto.